Bueno, en esta oportunidad vamos a observar cómo es la construcción de un control de temperatura on-off en LabVIEW. Primero que todo, pues teniendo ya la plataforma abierta y el software anteriormente diseñado, es necesario aclarar un poco cómo fue el desarrollo del mismo código. En este caso tenemos inicialmente un while loop como estructura principal del programa, que como tal actúa en forma de un ciclo infinito que constantemente ejecuta lo que está dentro. En la parte de afuera tenemos el Arduino Init, que nos permite inicializar como tal nuestro módulo de Arduino, estableciéndole como parámetros de entrada el recurso o el puerto por el cual está siendo conectado y el tipo de Arduino que estamos conectando. Al crear estos bloques en la parte del diagrama de bloques, valga la redundancia, nos crea una estructura como tal en el front panel. Por ejemplo, en la parte de Visa Resource podemos observar los puertos que se encuentran disponibles. También tenemos aquí en donde dice Board Type para seleccionar otro tipo de Arduino. Para este caso hemos deseado usar un Arduino Uno. En la parte final del while loop tenemos el close, que como su nombre lo indica nos permitirá cerrar la comunicación con el Arduino. Dentro del while loop inicialmente tenemos la ubicación de los puertos de lectura y de escritura, en este caso para la salida, conectados al init y al close mediante las líneas de Arduino Resource y de Error Out. La constante que se crea en cada uno de los pines es la que nos permite identificar cuál de ellos vamos a usar en cada labor. En este caso, para la lectura del sensor hemos determinado o hemos escogido usar como el puerto de lectura el pin número 0. Aquí tenemos una ganancia o una constante, por decirlo así, de 100, buscando más o menos aproximar la medida o un valor real de temperatura, dado que la resolución del sensor es aproximadamente de 10 milivoltios o grados centígrados. Tenemos también en esta parte de acá el set point con su respectivo pin de lectura, de igual forma con la misma ganancia. Luego de tener estas dos lecturas adecuadas del sistema, procedemos entonces a determinar o a programar más bien el rango de histéresis, que como tal es la banda dentro de la cual se va a mover nuestra temperatura. Inicialmente tenemos un valor como tal establecido por un indicador que podemos manejar desde el front panel. Tenemos también entonces en esta parte pues dos operaciones matemáticas de suma y resta que nos van a permitir determinar el valor de histéresis alto cuando se suma y el valor de histéresis bajo. Para desarrollar dicho cambio de estado en el actuador o en el pin de salida, en este caso el pin número 9, hemos decidido manejar un estado de memoria, o más bien un circuito de memoria, por decirlo así, llamado flip-flop. Aquí pues lo tenemos por medio de los bloques en el block diagram, y el indicador como tal nos permite determinar el estado de encendido o apagado de la bombilla. Finalmente tenemos también aquí como controlador un botón de stop para detener el programa en cualquier instancia. Vale la pena aclarar o agregar que
totalmente necesario que cada uno de los pines de lectura o de escritura esté conectado por estas dos líneas, dado que sin ellas la comunicación no podría realizarse. Pasando a la ventana de Front Panel, tenemos ya los indicadores o la parte ya de la interfaz gráfica que se obtiene al crear cada uno de los bloques en la otra ventana. Entonces aquí podemos ver cómo está un simulador, por decirlo así, del set point, asimismo del sensor, y en la parte de acá nos entregarían los valores. Como complemento del sensor hemos decidido incluir una gráfica que nos ilustra el comportamiento aproximado que este tiene en el sistema durante la simulación. Ya con esto solo restaría poner a funcionar el sistema. Bueno, a continuación vamos a presentar cómo fue pues, el mensaje electrónico del proyecto. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Este cable Ribbon, estas tres patas pertenecen al sensor LM35, donde la roja es la alimentación, la más externa hacia la parte derecha es la tierra y la de la mitad es la salida como tal. Entonces, como se ve aquí explicado, entonces está la roja, la salida del LM35 y la tierra. Cada pin está asignado a él 3 jumpers y cada jumper va hacia el Arduino. ¿Qué pines del Arduino tocan exactamente? Como podemos ver, el primer verde, que voy a hacer el seguimiento, está alimentado a 5 voltios. El segundo verde, que es el de la mitad, está alimentado a la A sub 0. Está alimentado a la sub 0. Y el cable negro está conectado a tierra. Y este cable está conectado a tierra. Entonces, de esta forma, es como por medio de Arduino, el programa anteriormente explicado reconoce las medidas del sensor. Otra parte que tenemos que tener en cuenta es el potenciómetro. Este potenciómetro funciona como nuestro set point, donde es lo mismo, alimentación negativa, alimentación positiva, que es entregada por Arduino, y la pata de la mitad, que es la señal que el Arduino reconoce para entregarle al programa. Esta señal está dada por este jumper amarillo, que es la entrada análoga a sub 2, la cual fue explicada como lo dije anteriormente. Además, tenemos ya el circuito de potencia como tal. Es importante aclarar, la salida está dada por la salida digital, el pin número 9, como se puede observar en el Arduino 1. Es muy importante tener en cuenta que debimos hacer un comparador con un amplificador operacional, en este caso un LM358. Este comparador, ¿por qué se hace? Debido a la carga de elementos que tiene Arduino, este es incapaz de activar la parte de potencia, que es este circuito de la izquierda, o esta parte inferior. Entonces se debió hacer ese comparador. ¿Ese comparador qué es? Es un elemento que tiene 2 entradas. Simplemente el amplificador va a expulsar pues por su salida, valga la redundancia, la entrada con mayor potencial. Entonces tenemos una resistencia conectada a una tierra y tenemos otra resistencia conectada a tierra. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Que la parte positiva viene directamente desde el pin de salida. Entonces, cuando no se esté entregando nada por este pin de salida, va a mandar al circuito de potencia un 0. Cuando se esté entregando un valor, un 1 digital o 5 voltios, este elemento va a excitar la entrada del MOC con 5 voltios. ¿Cómo es el funcionamiento? Entonces es un MOC con una resistencia, que esta es la parte de control del MOC. Entonces internamente hay un LED. Cuando el LED se excita, genera un flujo. Este flujo le manda una señal al gate del BT136. Cuando esta señal es recibida por el gate, permite el flujo entre un punto y otro. Y ese flujo entre un punto y otro está dado por estos 2 cables. Como se pueden ver, son 2 cables que manejan una energía AC o una corriente AC, que es la que me enciende el bombillo del elemento.
Entonces podemos distinguir en el circuito la parte de alimentación, que es de este lado hacia acá, que es de la alimentación de los sensores, en este caso el LM35 del potenciómetro, que sería el set point, y de este lado hacia acá, que es la parte de control y de potencia, que lo que me hace es hacer funcionar los actuadores, en este caso un bombillo. Es importante tener en cuenta para el comparador que utilizamos una fuente externa, una fuente de 5 voltios externa. Bueno, en esta parte del video se mostrará el funcionamiento del controlador de temperatura. En el computador, en la pantalla del computador podemos observar el valor sensado por el LM35 y el valor del set point establecido hasta el momento. Cabe mencionar que ese valor es estipulado por este potenciómetro. Y mostraremos un poquito de cómo está situado el sensor. Ahí se puede observar. Por otra parte mencionaremos que el valor de histéresis está definido por esa constante, el cual en ese momento estipularemos de 2. Y llevaremos nuestro valor de set point o punto de referencia a más o menos de unos 30 grados o 40 grados. En ese momento, como se puede observar, la luz se enciende hasta que la planta llega a esa temperatura. Cerremos aquí un momento. Vea, en la pantalla se puede observar un LED que fue definido con el fin de que él mostrara cuándo el bombillo debe encenderse. Listo, en ese momento la planta alcanzó esa temperatura. Ahora aumentaremos o definiremos un nuevo set point. En este caso será 55 grados, 54 grados. Utilizamos ese multímetro para, pues en función de termocupla, para observar de que la temperatura sí se comporta de una manera equitativa.